Hablamos precisamente de este tema y permítanme saludar a mis invitados, a la diputada Alejandra Camargo, quien se encuentra con nosotros. Diputada, buenas noches y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Paola. Un saludo a toda la audiencia. Es un honor poder hablar de este momento que es realmente histórico para la democracia de los bolivianos y un placer también compartir mesa con don Manuel Morales. Muchísimas gracias, don Manuel. Buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alejandra. Un gusto compartir el espacio y bueno, es un tema histórico que ha marcado un momento de inflexión en la hegemonía de Evo Morales y gracias al 21F creo que estamos sentados en esta mesa, ¿no? Hay un antes y un después del 21F. Inicio con usted, diputada. ¿Qué cambió después del 21F? La población nuevamente boliviana demostró que Bolivia es tumba de tiranos y defendió la democracia, inclusive cuando ahora los mismos resultados del censo han demostrado que es posible que el padrón electoral haya estado modificado para ese referéndum. Es decir, que el rechazo a la reelección y el intento autoritario de Evo Morales de volverse un presidente vitalicio fueron puestos en límite y punto final por la votación del pueblo boliviano. Así que hoy conmemoramos también lo que viene a ser la lucha del pueblo boliviano por sus valores democráticos y sobre todo la fortaleza de un pueblo que se ha enfrentado a la tiranía de un proyecto político que hoy, después de 20 años, ha llevado a Bolivia realmente a la debacle económica, al separatismo. Inclusive mencionábamos mucho el tema de la guerra fratricida que ha generado inclusive entre los pueblos indígenas y entre los mismos bolivianos. Y estamos prácticamente a 6 meses antes de las elecciones y el 21F debe ser un recordatorio inconmensurable para que la población vuelva a politizarse y recuperar a Bolivia para los bolivianos. Don Manuel, ¿usted coincide con esa lectura? ¿Qué cambió después del 21F en Bolivia, después de ese intento de Evo Morales que todavía el 2019 lo llevó a insistir con una nueva candidatura? Bueno, lo más importante fue un triunfo de la ciudadanía. Se demostró que en las urnas se lo podía derrotar a Evo Morales, pero fue un movimiento ciudadano que se mantiene hasta ahora y que estuvo un paso por delante incluso de los partidos políticos, ¿no? Este movimiento ciudadano nos unificó a nivel nacional. En las plataformas, en el 21F, había gente de todas las edades, de todas las ciudades, de todos los departamentos. La consigna nadie se cansa, nadie se rinde, caló de manera muy profunda. Y fue este 21 de cada mes que nos movilizábamos a la Plaza Baroa o en diferentes plazas, en diferentes ciudades, que logró mantener a la gente movilizada y en la calle. Se recuperó la calle para la democracia. Fue un antagonista de los movimientos sociales que supuestamente eran la base del gobierno del movimiento al socialismo y lograron posteriormente el 2019 estar nuevamente movilizados en Apronte y se logró la primera derrota también en las calles de Evo Morales el 2019. Las personas que estuvimos en todas las movilizaciones y sobre todo el 2019 logramos imponerle un triunfo histórico con los 21 días de movilización en defensa de la democracia y el voto. Por lo tanto, esa génesis se mantiene hasta el día de hoy y seguramente va a tener todavía varias repercusiones de acá en adelante cuando Evo Morales se presente y vamos a ver si el Tribunal Supremo Electoral también lo habilita o no lo habilita, ¿no? Y ese va a ser otro momento también donde vamos a ver si la ciudadanía está en condiciones de dar esta batalla. Ahora, lo que ocurrió el 21 de febrero para muchos, diputada, fue vulnerado con las elecciones de 2019, donde se denunció un fraude electoral, donde se denunciaba que ya era ilegal esta postulación de Evo Morales. Esto llevó a profundizar la crisis política en el país y a una polarización cada vez más irreconciliable. Efectivamente, uno de los rasgos que el movimiento del socialismo nos ha dejado en 20 años prácticamente de poder absoluto ha sido el envilecimiento de la política y que lamentablemente también lo hemos podido ver en oficialismo y oposición. Estamos viendo en el Parlamento boliviano un parlamento atomizado, un parlamento que no puede debatir, que no puede hacer una votación transparente y de cara a la población y que mucha de la misma población boliviana no se siente representada por los asambleístas. Eso habla del envilecimiento de la política que igual es responsabilidad directa del MAS.
Sin embargo, yo creo que también uno de los puntos que tenemos que tener siempre en consideración los bolivianos es lo que también mencionaba Manuel, la posibilidad de ganarle al MAS justamente en urnas. Y el 21F también en este contexto ha politizado a una generación que el MAS había mantenido alejada de la política. La generación también de las pititas que se conoce ha surgido desde el clamor ciudadano de hacer respetar el derecho democrático del voto, y el voto le dijo que no. Lamentablemente en este punto estamos viendo también que en la implosión del MAS, en esta fragmentación política, la oposición también se encuentra fragmentada. Y lo más importante va a ser recordar a la población que es la unidad de los votantes y de los ciudadanos que configura la política nacional y también que configura el Parlamento. Otro elemento importante también va a ser resaltar la importancia de la democracia en el sentido de la independencia de los órganos del Estado. Aquel momento también fue una figura muy importante, la encargada de dar los resultados del referéndum, porque estábamos hablando también de 20 años en que los órganos del Estado son sometidos, son vulnerados y muchas veces intimidados por el poder de turno, que puede ser Evo Morales, que puede ser Luis Arce, pero también es el modelo del MAS que siempre ha afectado a la democracia. Entonces también exhortar al órgano electoral a que mantenga una coherencia también con el principio del 21F, que es decir clara y contundentemente que Bolivia no quiere presidentes vitalicios y que mucho menos quiere figuras que han generado tanto daño a Bolivia, porque lo enfatizamos. Uno de los rasgos más lamentables del MAS de Evo Morales y también de Luis Arce es la instrumentalización de la entidad de los bolivianos desde la racialización, desde este separatismo que es fratricida, que nos enfrenta entre bolivianos. Entonces yo creo que esta elección va a ser de vital importancia y en este momento de crisis política tan profunda, con una implosión en la Asamblea Legislativa y también en las fuerzas políticas, devuelve la posibilidad a los bolivianos de elegir el destino de su horizonte y va a ser siempre la unidad de los bolivianos la que tendría que volver a marcar la agenda de los políticos. En ese sentido, Manuel, ¿usted considera que la crisis política se ha profundizado a partir de los resultados del referéndum y de la elección de 2019, llegando a una polarización muy fuerte que ha generado inclusive que la propia democracia esté en vilo? Sí, lo que pasa es que perdón, la repostulación de Evo Morales el 2019 ya violó el referéndum del 21F. Pero además los funcionarios públicos electorales, ¿no? María Eugenia Choque y demás, pusieron en la balanza dos cosas que son absolutamente asimétricas. La voluntad soberana del pueblo en el 21F y pusieron en consideración una sentencia constitucional 84 quebrado 2017 y le dieron más valor a la sentencia que por supuesto no tenía el mismo rango que un referéndum. A partir de ahí viene una debacle institucional del 2019, que la venimos arrastrando hasta el día de hoy, donde los funcionarios públicos anteponen intereses personales por encima de la democracia, por encima del respeto de la ley, por encima del respeto de la institucionalidad. Entonces creo que ahora que viene un proceso electoral donde va a haber una absoluta renovación, nosotros confiamos en que va a haber una renovación, pese a todos estos problemas, va a ser el momento de recuperar las instituciones, recuperar la democracia y que exista una absoluta renovación en cuanto al liderazgo que va a venir, porque estamos cansados también, ¿no?, de el levismo y sus componentes, pero también estamos cansados de estos dirigentes del pasado que vienen también con fórmulas fracasadas nuevamente a postularse y que creo que le van a hacer mucho daño a la democracia. Creo que debemos abrirnos a un periodo de absoluta renovación. La gente salió a las calles de manera generosa, sin pensar en pegas, sin pensar en nada, más que en defender la democracia. Es un punto importante. Diputada, a partir de ese momento nace una nueva generación de jóvenes en la política. Usted es fruto de esas movilizaciones, ¿verdad?, del 21F de 2019. ¿Cuál es el impulso que se le da a la política a partir de esa nueva generación? Paola, yo tengo 35 años y Evo Morales entró al poder cuando yo tenía 16. Es decir, que toda mi vida adulta y la vida de los millennials y los centennials ha estado atravesada por este tipo de prácticas políticas. Y como lo mencionaba Manuel, efectivamente la próxima elección todavía tiene rostros de la política de los años 80.
Y si bien hay una gran predisposición de las nuevas generaciones, tanto millennials y centennials, de involucrarse en la política, hay que recordar a la población que renovación no solamente es género y generación, sino es renovación de prácticas y sobre todo, y algo que siempre le ha faltado al MAS, es el reconocimiento de los errores. Como el caudillismo, el verticalismo, la falta de transparencia a momento de igual hacer propuestas. Hay una política muy bochornosa, muy farandulera, muy demagoga, y yo creo que también la renovación es reconocer el punto crítico en el que está la política boliviana y la crisis de la institucionalidad. No hay justicia, no hay certezas, la población desconfía de las entidades públicas, no cree en la democracia representativa y participativa, y la prueba es la desconexión de todos los bolivianos con las autoridades que en teoría son producto de la democracia, que es el Parlamento boliviano, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. El dicho permanente son levantamanos, son mancagastos, pero al mismo tiempo los bolivianos olvidan que el voto presidencial, independientemente del resultado, va a configurar un parlamento. Entonces también parte de esta renovación nueva de la que yo soy parte es volver a politizarnos y recordar también el porqué de la democracia, el porqué del funcionamiento y la necesidad de un Estado, y sobre todo también, y lo más importante, es aprender de los errores históricos. Yo tengo mucha esperanza en un nuevo Parlamento, he sido parte, digo, privilegiada, porque de más de 11 millones de bolivianos somos 130 diputados, pero llevo también el dolor de estar siendo parte de uno de los peores parlamentos. Señalaba, o sea, ¿de qué ha servido que haya entrado un parlamento con 50% de mujeres en diputados y más de un 50% en senadores, si Andrónico Rodríguez ha sido 5 años presidente del Senado y tercero en la línea de sucesión constitucional? ¿De qué ha servido que hayan proyectos de ley de todo tipo que hemos presentado los diputados de oficialismo y oposición si la Asamblea está bloqueada, inutilizada? Entonces, la crisis de la democracia y la implosión de las fuerzas políticas encabezada por el MAS y sus malas prácticas tiene que interpelarnos a todos a volver a politizarnos y también reconocer que la política es necesaria y es importante para la calidad de vida de toda la sociedad boliviana. Así que estamos realmente, yo creo que en un punto de inflexión. Es un día muy importante para la memoria de los bolivianos que creemos en la democracia, y yo creo nuevamente que la renovación no solamente es género y generación, sino es renovación de prácticas y sobre todo la capacidad de proponer cosas que se puedan cumplir. A partir del 2019 se renovaron algunos rostros en el legislativo, entró gente joven como por ejemplo usted, pero sin embargo los caudillismos también en la oposición la llevaron a alejarse de esos proyectos políticos. No olvidemos que la oposición es la perdedora de las elecciones, o sea, en palabras para que la población entienda. Y eso significa que no vamos a poder tener ni la incidencia ni la capacidad de poder que obviamente tiene el oficialismo. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se configuran comisiones y comités que siempre van a tener mayoría masista. Sin embargo, la población siempre se ha mantenido desconectada de los parlamentarios. Y aunque Comunidad Ciudadana fue una propuesta hermosa que hoy ha fallecido, no solamente porque el FRI se fue con Tuto Quiroga y hoy Carlos Mesa directamente ha abandonado a sus parlamentarios, en el caso mío ni siquiera me ha respondido nunca, a pesar de que yo tengo denuncias muy graves dentro de Comunidad Ciudadana, también muestra de vuelta que no tenemos los bolivianos que politizarnos simplemente para ganar, sino que la propuesta política tiene que trascender causas y sobre todo tiene que responder a agendas estructurales que se pueden ir configurando también en el marco del debate, porque estamos hablando de que nuestra cualidad de minoría, segunda minoría, o sea, segunda mayoría, la minoría de Comunidad Ciudadana y Creemos, era la segunda y tercera mayoría en el Parlamento. Y si el MAS se hubiera dividido, la primera mayoría es la oposición. Sin embargo, nosotros hemos venido denunciando, y digo el Bloque de Dignidad y muchos parlamentarios también, que hoy por hoy también hemos sido acusados, difamados, calificados de tránsfugas, de disidentes y peores peyorativos, que en realidad, ¿cómo puede ser posible que hoy se cogobierne con el MAS y ni siquiera se prevea o se garantice una agenda legislativa que garantice las elecciones, que dé los resultados del censo? Y que los que realmente hablamos y pedimos esto para los bolivianos, sean evistas, masistas, oficialistas u opositores, tengamos una agenda coherente. Entonces ahí también habla de la crisis política y por qué también la población tiene que volver a vincularse urgentemente con los parlamentarios. Claro. CC tiene que ser un aprendizaje para las nuevas fuerzas políticas de que no se trata solo de ganar elecciones, sino de hacer proyectos políticos y agendas ciudadanas que permitan la mejora sustancial de la calidad de vida de todos los bolivianos. ¿Coincide, don Manuel, con esa visión? Se cambiaron rostros en el legislativo, pero las cabezas no cambiaron y resultó esto.
diputados disidentes, diputados molestos con los mismos opositores, donde también hay una suerte de caudillismo. Bueno, lo que pasa es que la oposición parlamentaria, que fueron dos alianzas, prácticamente en este momento no existen, ¿no? Y eso ya de entrada te demuestra que las buenas intenciones en política no bastan. Hubo momentos de movilizaciones, por ejemplo el año 2020, 2021, 2022, donde el CONADE, los comités cívicos y las dos bancadas actuamos de manera coordinada. Por primera vez en Bolivia, la oposición parlamentaria tenía a la calle a su favor, se logró la abrogación de la 1386, pero posteriormente fueron los mismos partidos políticos los que a través de un cálculo decidieron romper lo que se llamaba en ese momento el bloque de unidad, que era un bloque real. ¿Fue la oposición la que logró articular a la ciudadanía en el MAS o fue el cansancio, el hastío de la ciudadanía frente a diferentes políticas lideradas por el movimiento al socialismo? El movimiento al socialismo se fue desgastando en varios momentos, ¿no? Y esto hace un cúmulo histórico. Hay que recordar la bienvenida que se dio a la gente del TIBNIS el 2010, fue multitudinaria. Las denuncias del Fondo Indígena, luego vino el 21F. Posteriormente hubo la resistencia frente al nuevo código del sistema penal boliviano, cuando el sector médico, los estudiantes, la famosa marea blanca, salieron a las calles con las plataformas. Entonces, fíjate, ha sido toda una cadena de movilizaciones que terminaron en las movilizaciones del censo, pero ya en un movimiento ciudadano bastante desgastado. Por supuesto que ha habido responsabilidades políticas de mala conducción, de malos cálculos, pero yo creo que en el fondo se cumplió con la tarea, mal o bien. No podíamos garantizar, y creo que la diputada no podía garantizar los resultados desastrosos a los que se ha llegado. Pero hay que recuperar esas experiencias, no nos debemos sentir derrotados en base a lo que ha pasado, porque únicamente aprende el que se equivoca. Y por lo tanto creo que tenemos hacia las elecciones que vienen, el 2025, posibilidades de enmendar, posibilidades de reestructurar y de plantearle al pueblo boliviano una nueva propuesta. Diputada, para cerrar la entrevista, por favor, y en 30 segundos le pido que defina la Bolivia de hoy, 9 años después de aquel histórico 21F. Bolivia hoy es una resiliente luchadora que está en búsqueda de libertad y unidad. Y sobre todo lo que busca son esperanzas para un futuro en el que toda la pluralidad de los bolivianos podamos coexistir con la esperanza de que todos vamos a tener días mejores. Muchísimas gracias. Don Manuel, lo mismo, le pido por favor que en 30 segundos resuma la Bolivia de hoy, 9 años después del 21F. Una enorme potencialidad. Estamos en un proceso democrático pluralista después de mucho tiempo, donde existen varias alternativas, pero la posibilidad de que este sea un momento de refundación es vital. Yo quiero mencionar que en Bolivia no hay ni bipartidismo ni unipartidismo, como lo quiso el MAS en algún momento. En 50 hubo el nacionalismo, en la resistencia a las dictaduras nacieron varias organizaciones de izquierda, paralelamente nacieron los movimientos indianistas, cataristas, en democracia hasta hubo CONDEPA, otro tipo de expresiones, luego vino el MIP, vino el MAS. Creo que estamos en un momento donde lo que hagamos en los próximos días va a dar nacimiento a nuevos proyectos políticos. Bolivia es muy fecunda en este tema y la democracia se va a vestir este 2025 de absoluta renovación con gente que no tenga antecedentes y las manos limpias. Yo tengo mucha fe en lo que va a venir. Don Manuel, quiero agradecerle por habernos acompañado, la gentileza de estar en nuestro estudio. Gracias, buenas noches. Gracias, Paula. Alejandra, diputada, es un placer como siempre conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, un gusto, Paola, y un saludo a toda la audiencia. 21F, una jornada que quedará como un hito de la historia en la política de Bolivia.